para preguntarme, para poder opinar, no hay ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, los espero, ¿no? Los espero en sus comentarios, en sus sugerencias en medio de la clase, no hay ningún tipo de problema, ¿no? Entonces podemos iniciar. Bien, chicos, entonces vamos a empezar. Bien, jóvenes, vamos a ver básicamente lo que vendría a ser al movimiento parabólico, que es respecto justamente a la ciencia, básicamente la física, ¿no? Y vamos a tratar de ver parte de la teoría para poder desarrollar nuestros ejercicios de manera más práctica, ¿no? De todas maneras, me pueden pedir apoyo, asesoría cuando ustedes lo necesiten, no hay ningún tipo de problema. Entonces, pero vamos a ver de manera o con carácter general por aquí, ¿no? Primero hay que entender la palabra física, ¿no? De dónde viene, qué significa, qué es, ¿no? Para poder iniciarnos ya en este mundo, ¿no? En este mundo de la física al 100%. Entonces, física vendría a ser, o viene del griego, de la palabra griega físic, que significa el físico o el mundo exterior. La física es la ciencia que estudia las propiedades generales de la materia, los fenómenos físicos como la electricidad, la velocidad, la fuerza, la gravedad y el magnetismo, etc. La física es una ciencia exacta por sus métodos objetivos de experimentaciones y porque se vale del lenguaje matemático, ¿no? Entonces, cuando ustedes estén desarrollando sus ejercicios de física, se van a ir dando cuenta que está íntimamente relacionado con la matemática, así como también con la química, ojo. Entonces, parece mentira, pero sí, tiene que ver con ellos. Por eso que física se lleva ya en el último año, ¿no? Habiendo ya entendido parte de la química, habiendo entendido ya parte de la matemática, ¿no? Para que se nos haga un poco más fácil y no tan complicado, e incluso el criterio que podamos tener también sea el necesario, ¿no? En este caso vamos a hablar del movimiento parabólico. Suele pasar muchas veces, ¿no? No sé si en algún momento ustedes han ido, por ejemplo, a los ríos, a los lagos, a las lagunas, y se tira una piedrita para que vaya dando saltos, ¿cierto? En la laguna, o por lo menos hemos visto una película en la cual se haya dado este tipo de situación. Y se genera un movimiento parabólico. ¿A qué llamamos parábola? A este movimiento, ¿no? A un movimiento como un arco que se da, ¿no? Desde un punto que es lanzado hasta que llega a la superficie, forma un arco. Entonces, a esto se le llama una parábola, ¿no? Entonces, eso es lo que prácticamente se ha venido dando en distintos tipos de actividades o a lo largo de nuestra existencia y en algunas de nuestras experiencias, podemos haber visto un montón de movimientos parabólicos, pero quizá no lo entendimos al 100%. Ahora tenemos que las características del movimiento parabólico, dentro de ellas tenemos a la velocidad vertical, que usualmente es v en y, ¿no? Ahora, este es variable, mientras que la velocidad horizontal es v en x, ¿no? Entonces, para eso tenemos que tener en claro que tenemos dos ejes principales, ¿no? En un plano. El x, que es prácticamente el horizontal, y el y, que es el vertical, ¿no? Entonces, siendo de esa manera, asociamos, ¿no? Vertical, que es el eje Y, ¿no? Entonces, sí o sí, VY. Si es horizontal, ¿no? Sí o sí, eje X, ¿no? Entonces, es por eso que se le da esa terminología o ese simbolismo. Y esto permanece constante, ¿no? Entonces, lo de la velocidad vertical que se da justamente en el eje Y es variable. ¿Por qué? Porque va a aumentar, si se dan cuenta, va a aumentar, ¿no? Va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar. Pero obviamente va a haber un punto en el que ya no va a aumentar y va a empezar a bajar, ¿no? Pero es variable, porque acá será una velocidad, acá otra, acá otra, acá otra, y así sucesivamente a lo largo del recorrido. Sin embargo, la velocidad horizontal permanece constante.
¿no? Porque está acá y solamente va a seguir siendo la misma, ¿no? Entonces, es por eso que se nos indica de esta manera. Entonces, pasamos a otra de las características del movimiento parabólico, que es justamente la altura, ¿no? La altura máxima, que está representado por la H mayúscula del movimiento parabólico. Y solamente existe la velocidad horizontal, ¿no? Aquí solamente existe la velocidad en X prácticamente. Y la altura máxima vendría a ser esta central. ¿Por qué se le llama altura máxima? Porque ese es el punto máximo al cual ha llegado, ¿no? Y de ahí solo va a tender a disminuir, ¿no? Entonces es por eso que se le llama altura máxima. Ahora, en el eje vertical se emplean las leyes, esta es ya otra característica, en el eje vertical se emplean las leyes de caída libre, que vendría a ser el CL, vertical y N. El eje horizontal, las leyes del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, para llegar prácticamente a lo que vendría a ser el movimiento parabólico, ustedes ya han podido entender parte de lo que vendría a ser MRU, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme, en el cual ya hemos visto, pues, ¿no? Ciertas características principales, ¿no? Acerca de este movimiento. Y aquí se van a emplear justamente esas leyes, ¿no? De caída libre y que se van a dar justamente relacionadas a ese movimiento. Porque hasta cierto punto, miren, por ejemplo, si el objeto es lanzado de este punto, va a llegar acá, llega a este punto donde su velocidad va a ser cero, llega a su altura máxima y empieza a descender, a tener una caída totalmente que puede ser de golpe, ¿no? Y al ser de golpe es una caída libre. Y va formando las velocidades conjuntamente, pues, ¿no? Las que se dan en esa situación. Como cuarta característica tenemos que la velocidad neta de un proyectil en cualquier punto siempre es tangente a la parábola. Es decir, tenemos una velocidad neta que solamente se caracteriza por ser v, tenemos una velocidad horizontal que es una vx, tenemos una velocidad y que es una velocidad vertical, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en cuenta cuando nosotros hacemos un diagrama, ¿no? Ponemos el eje X, el eje X, el eje y ponemos las velocidades, ¿no? Que se han considerado. Ahora, ¿cuál es la velocidad neta? Es la resultante prácticamente de ambas velocidades, ¿no? Ahora, como quinta característica tenemos bajo la misma rapidez, ¿no? O sea, la V neta de lanzamiento, dos proyectiles logran el mismo alcance en X cuando los ángulos de lanzamiento son complementarios. Entonces, aquí ya nos entra prácticamente otro tema que tiene que ver justamente con los triángulos notables, ¿no? Que ya los hemos visto también al inicio, ¿no? ¿Para qué? Para poder definir ángulos, para poder definir las resultantes, para poder definir la caracterización de ciertos catetos que nos puede dar también cierta distancia, ¿no? Entonces, pero siempre y cuando sean complementarios. Entonces, ¿a qué se le llama complementarios? A que estos dos ángulos sumen 90 grados, ¿no? ¿Y a qué se le llama suplementarios? A que sumen 180 grados. Entonces, eso tiene que quedar bien claro en nuestra cabecita para poder tener en cuenta, ¿no? Y poder desarrollar nuestros ejercicios de manera más rápida y más completa. Entonces, acá justamente existe esta representación, ¿no? Tenemos acá el proyectil que, por ejemplo, se utiliza, o mejor dicho, se somete a dos lanzamientos, ¿no? Como nos está indicando, y tenemos dos ángulos, 1 y 2, ¿no? Este uno está abarcando desde esta V y el otro está abarcando desde esta V. Y nos está diciendo que los ángulos son complementarios, es decir, ambos, la unión entre ambos va a sumar 90 grados, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo prácticamente. Como sexta característica, tenemos que bajo la misma rapidez de lanzamiento, hay un proyectil que logra un alcance horizontal máximo, es decir, en la X, en el eje X, que es este de acá, se va a obtener X máximo, ¿no? Cuando el ángulo de lanzamiento es de 45 grados.
Bien. Cuando el ángulo es de 45 grados específicamente, ¿no? Como nos está indicando acá. Miren, cuando es de 45 sale este proyectil, ¡pa! Va a llegar acá. Y es donde justamente se obtiene el horizontal máximo, pues, ¿no? El X max. Después habrán otros lanzamientos, pero cada uno de ellos va a formar o va a tener una distancia específica. Muy bien, entonces, habiendo entendido estas características que son sumamente sencillas, ¿no? Vamos a pasar a los problemas resueltos para poder entender cada uno de ellos, ¿no? Entonces, acá va a existir justamente, vamos a tomar fórmulas chiquitas para poder desarrollar justamente este tipo de problemas, ¿no? Y una de ellas es que la altura es igual a 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Si bien las 6 características que hemos visto en la parte superior no nos habla de gravedad, ya está sobreentendido porque hablamos de caída libre. Y en caída libre entra justamente esta variable de la gravedad, porque es lo que existe dentro de nuestro planeta, ¿no? La gravedad, sí o sí. Y la gravedad justamente tiene un valor específico de 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces siempre va a entrar, por ejemplo, yo me caí, ¿a qué velocidad me caí? ¿No? No se sabe. Bueno, pero hay que sumarle a eso o hay que ver qué fórmula usamos para ver la gravedad también que ha sido utilizada, que ha sido 10 metros por segundo al cuadrado, más su peso, en este caso mi peso, la cantidad que yo pueda pesar, calculamos y ya. Me caí del primer piso, me caí del segundo piso a esta velocidad, ¿no? Se puede calcular de esa manera. Muy bien, entonces tenemos problema número 1. Un balón de fútbol se patea con un ángulo de elevación de 37 grados y una velocidad de 20 metros por segundo. Halle 1. El tiempo de viaje hasta golpear el suelo, o sea, todo su recorrido, el tiempo básicamente de todo ese recorrido, la altura máxima y el alcance horizontal. Muy bien, entonces empezamos con la resolución, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer, este es un consejo para todos ustedes, ¿no? Que cuando uno vaya a desarrollar un ejercicio, ya sea de matemática, de química o de física, lo ideal siempre es dibujar, porque a veces el dibujo nos amplifica un poco la visión del problema, ¿no? Y nos hace darnos cuenta de ciertas variables que de repente no las estábamos tomando en cuenta, ¿no? Entonces, sí o sí es recomendable realizar un dibujo cuando uno está desarrollando este tipo de ejercicios. Bien, entonces graficamos el movimiento parabólico descomponiendo la velocidad inicial. Tenemos el objeto, tenemos al balón de fútbol que se patea, dice, con un ángulo de 37 grados. Dibujamos el ángulo de 37 grados y la pelota se pateó. Y dice, y una velocidad de 20 metros por segundo. Muy bien, se va con una velocidad de 20 metros por segundo. Ahora dice, ¿qué quieren? El tiempo de viaje hasta golpear el suelo. Muy bien, la pelota se va todo ese trayecto hasta golpear el suelo. Y lo que quieren es el tiempo, ¿no? El tiempo de cuánto se demoró. Y otra es la altura máxima, es decir, en todo el recorrido, el punto máximo donde llegó y después empezó a caer, ¿no? Esta. Muy bien. Y el alcance horizontal, o sea, de A a C, cuánto ha recorrido, ¿no? O sea, necesitamos distancia, necesitamos altura y necesitamos el tiempo. Listo. Pero ¿qué tenemos? Tenemos un ángulo, tenemos la velocidad, ¿no? Entonces también podemos, y tenemos la gravedad. Entonces también podemos utilizar una fórmula. Para eso en MRU y en MRUV, ustedes se han familiarizado con una lista de fórmulas que justamente tiene estas variables en su interior, ¿no? Que nos facilita hasta cierto punto para poder desarrollar los ejercicios. Y justamente dentro de las fórmulas, esta es la que más se asemeja para poder desarrollarla, ¿no? ¿Por qué? Porque nos están hablando, nos están dando las variables de qué? De velocidad, de tiempo, ¿no? Y gravedad. Entonces, creo que sí se puede, ¿no? Y vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer?
También tenemos una velocidad final. Ahora, ¿dónde está la velocidad final? Si en el problema no nos lo dice. Bueno, pues ahorita vamos a ver de dónde sale la velocidad final, ¿no? Y con qué criterio se supone que tomamos esta velocidad final. Bien, reemplazamos la velocidad inicial, 12, ¿no? Y tenemos la gravedad que es 10 y el tiempo que no sabemos. Ahora, ¿pero de dónde hemos sacado justamente la velocidad final? La hemos sacado de este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque está acá y llega justamente acá y dejó de, ya no puede avanzar. Entonces ya empieza a caer, nada más, ¿no? Entonces, esta es su altura máxima y aquí es donde también alcanza su velocidad final, que finalmente va a ser cero. ¿Por qué? Porque sobrepara. Sobrepara para continuar, pero bajando. Entonces, sí o sí colocamos cero. Ahora el tiempo, básicamente, ¿cuál es? 1.2 segundos, ¿no? Eso es justamente lo que se quiere obtener en cuanto al tiempo. Ahora dice, el tiempo de vuelo, que es de T a C, será prácticamente 2. ¿Por qué? Porque acá estoy en la mitad nada más. Me falta la otra mitad. Entonces se multiplica por 2. Y vendría a ser 2.4 segundos, ¿no? Básicamente. Ahora dice, en el eje vertical hallamos la altura máxima usando la caída libre. Y tenemos aquí también la fórmula que es velocidad final al cuadrado, que es igual a velocidad inicial al cuadrado, menos 2 por la gravedad por la altura máxima. Justo la fórmula que necesito eh, para poder ver, u obtener la altura máxima, ¿no? Entonces reemplazamos nuevamente. Como velocidad final que tenemos, 0. Como velocidad inicial que tenemos, 2 al cuadrado. Y como tenemos 2, tenemos la gravedad que es 10 y la altura que no sabemos si la vamos a encontrar, no la vamos a despejar. Despejamos la variable y obtenemos la altura, que es 7.2 metros. Ahora, en el eje horizontal usamos MRU, que prácticamente es para hallar el alcance horizontal. Entonces, para esto utilizamos otra fórmula que también nos indica que es X es igual, o sea, la distancia prácticamente va a ser igual a la velocidad en X, ¿no? Por la temperatura, perdón, por el tiempo de que recorre de A a C. Entonces, el tiempo de A a C ya lo tenemos, es 2.4. Y tenemos que finalmente X es igual a 38.4 metros, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que se está obteniendo, ¿no? Y tenemos prácticamente nuestros 3 resultados, ¿no? Que es lo que estábamos buscando. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 2. En el cual vamos a tener que dice, el muchacho que está en la torre, entonces esta torre básicamente lanza una pelota que cae a 20 metros. Halle la velocidad horizontal del lanzamiento, ¿no? Y tenemos que la gravedad obviamente es 10 metros por segundo. Entonces tenemos una pelota que cae 20 metros, tenemos altura, halle la velocidad horizontal y tenemos la gravedad, ¿no? Tenemos esos valores, no hay más. Entonces, en nuestras fórmulas, lo que vamos a hacer es buscar prácticamente, ¿dónde está? ¿Qué podemos utilizar? Netamente esto es caída libre, ¿no? Y para la fórmula de caída libre que tenemos, altura, que es igual a un medio por gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Nos dieron altura? Sí nos dieron altura, ¿no? Está justamente aquí, ¿no? Miren, está plasmada acá. Y tenemos nuestra distancia en X también. Entonces reemplazamos, nada más reemplazamos y obtenemos el tiempo, ¿no? Obtenemos nuestro tiempo, reemplazamos la gravedad y finalmente,
que es un segundo. Ahora, en el eje horizontal usamos MRU. Y acá tenemos que justamente la misma fórmula que utilizamos en el otro ejercicio, que es X es igual a la velocidad en X por el tiempo. Entonces, en X, ¿cuál era la distancia? Nos dijeron que eran 20 metros, que es igual a ¿qué? A la velocidad por el tiempo, que es ¿cuánto? 1. Y finalmente tenemos que la velocidad es ¿cuánto? 20 metros por segundo. Y listo, ¿no? Es bastante sencillo. Ahora tenemos una avioneta, nos está indicando, dice vuela horizontalmente a una altura de 50 metros, con una velocidad de 70 metros por segundo. Ahora, cuando está pasando sobre una cabaña, se desprende una de las ruedas de la avioneta. ¿A qué distancia de la cabaña impactará esta rueda? Entonces, y también nos indica que la gravedad es 10. ¿Por qué? Porque hay muchos casos en los que se toma en cuenta que la gravedad es 9.8, 9.7. Por eso es necesario que en el problema te planteen cuál es el valor de la gravedad. Ya si no está, igual lo asumes como 10, ¿no? Igual lo asumes como 10, pero a veces te ponen gravedad igual 9.8 y tú tienes que utilizar ese dato que te da el problema, porque con ese dato te va a salir el resultado. Si tú utilizas tu 10 y te importa, no te importa que ahí diga 9.8, entonces ahí va a haber problemas, porque no vas a poder solucionar justamente el problema como se te está solicitando, ¿no? Entonces vamos a hacer nuevamente el dibujo. Ahora dice, por la ley de inercia, se sabe que al desprenderse una rueda, esta sale con la misma velocidad de la avioneta, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros cuando hemos ido en micros, cuando hemos ido en taxis, cuando hemos ido en combis, hemos estado sentados bien, ¿no? Tranquilos, y de pronto frena intempestivamente el carro, ¿no? Y así esa velocidad con la que él ha frenado, ¿no? O mejor dicho, la velocidad con la que él iba, nuestro cuerpo también iba con la misma velocidad. Y cuando frena, impacta, nuestro cuerpo justamente genera un retroceso. ¿Por qué? Porque estaba yendo a la misma velocidad del taxi, ¿no? De la combi o del micro, donde sea que estemos. Entonces, el reflejo es que justamente va a tender a qué? A que si va tranquilo y está acelerando y de pronto retrocede, va a rebotar, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque justamente estaba yendo a la misma velocidad de la unidad. Entonces, eso es prácticamente una ley, ¿no? Es la ley de la inercia, pero es bueno que ustedes también lo entiendan en la vida cotidiana para que puedan asociarlo y entenderlo un poquito mejor, ¿no? Entonces, por la ley de la inercia se sabe que al desprenderse la rueda, esta sale con la misma velocidad de la avioneta. Entonces tenemos prácticamente una velocidad de ¿cuánto? De 70 metros por segundo y tenemos una altura de 500 metros. Ahora nos están preguntando a qué distancia de la casa se encontrará la rueda. Pues no impactará la rueda. Eso es lo que vamos a averiguar, ¿no? Entonces acá tenemos que en el eje vertical vamos a usar ¿qué? Caída libre, ¿no? Y la fórmula de caída libre, ¿cuál es? Que la altura es igual a un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Para poder determinar en este caso ¿qué? El tiempo, ¿no? Porque si tenemos las otras variables. Entonces, teniendo las otras variables, reemplazamos nada más, ¿no? La altura, 500 metros. Un medio, la gravedad es 10 y el tiempo, ahorita lo vamos a averiguar, que es justamente 10 segundos. Ahora dice, en el eje horizontal vamos a utilizar MRU y justamente es esta fórmula, ¿no? Que es que X es igual a la velocidad de X por T, que es igual a 70 metros por segundo por 10. Lo que finalmente nos va a dar como resultado 700 metros, ¿no? Entonces, finalmente, ¿no? La rueda impactará a 700 metros de la casa, ¿no? Esa vendría a ser prácticamente la respuesta para este ejercicio.
Entonces, como se pueden dar cuenta, es bastante sencillo, hasta cierto punto parece complicado, pero no lo es, ¿no? Es cuestión de solamente aprenderse bien las fórmulas de caída libre, que en realidad es, si no me equivoco, solamente son dos, esta y una más, así como también las cuatro que son de MRU, ¿no? Que esas sí o sí las tienen que aplicar, pues, ¿no? Ahora, más adelante van a ustedes estar también en movimiento circular y ahí es donde ustedes van a llevar, pues, ¿no? Lo que vendría a ser más, un poquito más, se le aumenta un grado de complejidad, pero aún así la base principal es el MRV. Es por eso que tienen que entenderlo bastante bien, ¿no? Para que se les haga más fácil cuando lleven el otro módulo. Muy bien, entonces hay algo acá que de repente quería aclarar, ¿no? En este ejercicio, porque al momento de desarrollar yo mencioné que la velocidad inicial era 12, pero ¿por qué? Nadie me preguntó, nadie me dijo, pero ¿por qué si solo en los datos dice 20 y 16? No hay en ningún lado nos habla de 12. Entonces, ¿por qué? ¿No? Entonces, a ver, ¿alguno de ustedes me puede decir por qué es que he utilizado 12 y no se ha utilizado 16, ni 20, ni nada? Bien, chicos, entonces yo les voy a explicar por qué, ¿no? Y esto tiene que ver justamente parte con los ángulos, ¿no? Por las puras no te están dando el ángulo. Si te das cuenta, en ningún lado más, en ningún otro lado utilizas el ángulo, ¿no? Entonces, ¿por qué me dan el ángulo? Curiosidad, ¿no? Yo necesito saber justamente esta velocidad, ¿no? Esta velocidad en Y que vendría a ser prácticamente que la resultante, ¿no? O mejor dicho, uno de los catetos de este triángulo. Ahora, si nosotros recordamos los triángulos notables, ¿no? Tenemos que el 37 es complemento de un triángulo notable. Y acá se está formando un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿cuál será el otro ángulo que está de este lado? ¿No? Entonces hay que acordarnos para que justamente recordemos el valor de los catetos. Entonces el valor de los catetos será 3x, 4x, 5x, ¿no? ¿Y cuál, despejando entonces este cateto, cuál será el valor? ¿No? Si es 3x, vendría a ser 3 por 4, sería 12, ¿no? Porque acá 4 por 4, 16 y acá 5 por 4, 20. Entonces, acá justamente es el valor de 12. Y ese es el valor que yo estoy reemplazando aquí, ¿no? Entonces, es por eso que, como les vuelvo a repetir, es bueno estar atentos a cada uno de los datos que nos presentan en los ejercicios, ¿no? Que nos dan básicamente y que nos dicen, no por las puras está ese ángulo ahí, ¿no? Entonces siempre hay que ser ir un poquito más allá de la información que se nos da para poder identificar variables que están escondidas por ahí en realidad, ¿no? Porque ahí están, pero a veces no las vemos. Entonces, ese es justamente el hecho de que hayan aprendido primero MRV, bueno, en primer lugar, triángulos notables, MRV, caída libre, y ahora estemos ya en esta temática, ¿no? Entonces, muy bien, de esa manera es que hemos obtenido ese valor y nos ha ayudado a sacar todos los valores. ¿Qué pasaba si yo me equivocaba y le ponía 16? Porque ese es el valor que me están dando. Es más, ni siquiera me dan 16, me están dando 20. Entonces, si yo asumía que ese era el valor y que tenía que colocar acá, mi resultado iba a variar totalmente. Y si varía y de pronto me vienen alternativas y yo voy a marcar y no encuentro la alternativa, me voy a preocupar, me voy a estresar porque no está, ¿no? Entonces, sí o sí tienen que percatarse de cada uno de los detalles que puede existir dentro del problema. En el problema está todo, ¿no? Y en poder dibujar para poder evidenciar exactamente dónde están las cositas que nos están pidiendo, ¿no? Esos son los datillos, pues, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta al respecto.
alguna acotación también, ¿no? Estamos abiertos justamente para que ustedes puedan opinar, ¿no? Bien, si no hay ninguna consulta al respecto, entonces lo que vamos a hacer es prácticamente hacer una retroalimentación, ¿no? Nuevamente de la teoría, en la teoría para poder, para que nos quede más claro, ¿no? Para que nos quede un poquito más claro. Tenemos la velocidad vertical, ¿no? En primer lugar, ese es el gráfico normal de lo que vendría a ser una parábola, ¿no? Y tenemos el eje X, un eje Y, obviamente imaginario, ¿no? De este lado. Tenemos la velocidad en Y, ¿no? Que es variable, como ya les comenté. ¿Por qué varía? ¿Por qué? Porque esto va a ir aumentando, 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 aumentando. Va a llegar a un punto en el que va a empezar a bajar y por eso es variable, ¿no? En cada espacio va a ser diferente. Mientras que la velocidad horizontal, que es en X, va a permanecer constante, va a ser la misma prácticamente, ¿no? Y eso nos ayuda un poco a desdoblar, ¿no? A desdoblar y saber y decidir cuál va a ser nuestra velocidad e incluso de acuerdo a los valores también que nos da. Muy bien, entonces nuevamente vamos a la 2, ¿no? En la altura máxima, prácticamente h, ¿no? Vendría a ser prácticamente el movimiento parabólico que solamente existe velocidad horizontal, ¿no? Entonces, sí o sí establecemos esta parábola, ¿no? Y como les decía, ¿no? Esta es una pelota, por ejemplo, que lancemos, va a llegar hasta una altura, pero de ahí sí o sí va a tener que caer. ¿Por qué? ¿Por acción de qué? ¿De quién? De la gravedad, ¿no? Sí o sí va a tener que descender, ¿no? Entonces, pero va a tener una altura máxima también, ¿no? Bien definida. Entonces, a veces, por ejemplo, no nos indican y con una altura máxima de tal, no nos indican, sí, pero está sobreentendido, ¿no? O sea, es cuestión de que leamos bien y digamos, pero acá hay una altura máxima y lo establecemos, ¿no? Y tomamos como variable. Y así nos sale bastante rápido el ejercicio. Entonces pasamos a la siguiente y en la siguiente dice en el eje vertical se emplearán las leyes de la caída libre, ¿no? Entonces en caída libre, así como MRU y también así como MCU, como lo vamos a ver, justamente se tienen cada quien con sus fórmulas, ¿no? Porque tiene variables específicas también, pero aquí se van a aplicar ambas, pues, ¿no? Entonces en el eje vertical, o sea, en Y, se empleará justamente caída libre, ¿no? Vertical y en el eje horizontal las leyes del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque es lineal, ¿no? Simple y sencillamente por eso. Y tenemos la característica 4, ¿no? Que es la velocidad neta de un proyectil en cualquier punto siempre es tangente a la parábola. ¿De qué hablamos cuando, o mejor dicho, qué podemos entender por tangente, ¿no? Entonces, cuando ustedes habrán visto ángulos, ¿no? Se habrán dado cuenta que justamente lo que está afuera también es una fuerza, también es un vector el que está afuera, ¿no? Y este vector y esta fuerza y esta medida es una tangente, ¿no? Que prácticamente sale, ¿no? O sea, como que se va para la parte fuera, ¿no? De esa curva que se está formando. Entonces es por eso que tenemos velocidad neta, velocidad horizontal y velocidad en Y, porque esta justamente es la que va a ser nuestra resultante, ¿no? Prácticamente. Nuestra resultante de ambas velocidades que podamos tener. Ahora, bajo la misma rapidez, ¿no? V de lanzamiento, dos proyectiles nos indican que se lanzan al mismo alcance.
que es X, cuando los ángulos de lanzamiento son complementarios. Por ejemplo, esto también nos ayuda muchísimo cuando desarrollamos los ejercicios, porque hay algunos problemas que nos indican y tuvieron el mismo alcance. Entonces tú te pones a pensar y dices, esto me hace recordar a algo. ¿A qué me hace recordar? Y te acuerdas que se da, que logran el mismo alcance cuando son ángulos complementarios. Y entonces, si tu ángulo era si tu ángulo, por ejemplo, era de 40 grados, ¿no? Y son complementarios, ¿cuál será tu otro ángulo? Entonces te pones a pensar y dices, es 50, ¿no? Porque tiene que justamente sumar 90 grados. Entonces, esa es la idea, ¿no? Y dices, ya, entonces, o por ejemplo, imaginemos que es un triángulo notable, ¿no? Un ángulo era 45, entonces el otro 45. Entonces puedo utilizar que mis catetos valen tanto, por lo tanto mi resultante vale tanto, y resulta que tu resultante era justamente la velocidad que estabas buscando. Entonces, eso es justamente en lo que te facilitan este tipo de conceptos, ¿no? Y que tiene que quedar muy así clarito, pues, ¿no? Y finalmente tenemos, pues, ¿no? Bajo la misma rapidez que sube, ¿no? De lanzamiento, un proyectil logra un alcance máximo en el eje X, ¿no? Cuando el ángulo de lanzamiento es de 45, ¿no? Eso es también justamente lo que se quiere lograr. Entonces, de repente te dicen, y formó un ángulo de 45 grados. O si no, te dicen, alcanzó un horizonte máximo de 50. Entonces tú te pones a recordar y dices, horizonte máximo, ¿y esto a qué se refería? ¿A qué iba? Ahí el ángulo. Entonces tú no te vas a traumar pensando, no, pero ¿cómo la fórmula, la otra? Que no, acá en mi fórmula no entra ángulos. Simple y sencillamente es porque el ángulo era de 45 grados, ¿no? Entonces esas son cositas que parecen sencillas, ¿no? Pero en realidad nos están dando a veces las respuestas, ¿no? Entonces, sí o sí, sería bueno que le den de repente una chequeadita más, si así lo consideran, y si no, normal, van desarrollando, nuevamente le dan una revisada a sus ejercicios y vamos corroborando, pues, ¿no? Vamos corroborando justamente toda la información que está plasmada. ¿No? Entonces, ahorita, por favor, no se retiren todavía porque voy a tomarle un screen a todos los chicos que están presentes para poder, para que puedan ver su asistencia, ¿no? Muy bien, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Ha quedado bastante claro, alguna sugerencia que deseen compartir, ¿no? Estoy abierta a que me puedan indicar cualquier cosa, normal, ¿no? Y si no, por mi WhatsApp, ¿no? Pueden contactarme. No sé si alguno de ustedes ya me ha contactado hasta ahorita para apoyarles, pues, ¿no? Con el desarrollo justamente de sus ejercicios, ¿no? Bien, chicos, entonces como no tenemos prácticamente consultas, ¿no? Al respecto, ya con esto estaríamos terminando prácticamente su clase del día de hoy, su módulo, ¿no? Ya le hemos dado incluso una retroalimentación a la teoría para que pueda quedar claro y puedan desarrollar sus ejercicios, ¿no? No es muy difícil, en realidad, movimiento parabólico es bastante sencillo. Bueno, caída libre es mucho más, ¿no? Pero de todas maneras es sencillo, ¿no? Pero practiquen, ¿no? ¿Por qué? Porque de en adelante el MCU sí va a ser ya una fusión de todos estos, ¿no? Entonces sí es necesario que vayan practicando un poquito más al respecto. Muy bien, chicos. Si no hay ninguna consulta, ninguna aclaración al respecto, considero que ya podríamos dejar la clase aquí y se podrían retirar, no hay problema. Ok, Miss.
tengan un buen fin de semana. Igualmente, Liz.